¿Se ha preguntado alguna vez cuál debería ser nuestra actitud para acercarnos a Dios? ¿Cómo debería estar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones para poder llegar a los pies del Señor? Bueno, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo una palabra muy importante. Vamos a leerla, pero antes de eso quiero pedirles que oremos. Padre, oramos a ti pidiendo tu ayuda, tu dirección y rogamos, Señor, que nos ayudes hoy a seguir aprendiendo de ti porque queremos, es eso, Señor, aprender de tu palabra para vivirla. En Cristo nuestro Rey y Señor oramos. Amén. En Lucas capítulo 18, versículo 15, encontramos una escena que pasó a los pies del Señor Jesús. El Señor Jesucristo en ese momento era un hombre muy famoso. Él sanaba a los enfermos, él había resucitado a los muertos, él había alimentado a muchas personas y el pueblo, muchos pensaban que él era el Mesías prometido. Lastimosamente, otros no lo creían así, pero el mismo Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios y viniendo a abrir el reino de Dios aquí en la tierra, pasó una situación en la cual dio una gran enseñanza. Dice el versículo 15 del capítulo 18. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A estas palabras se le han dado diferentes puntos de interpretación. De hecho, se ha levantado una discusión moderna en cuanto a si los niños entrarán al cielo o no entrarán. Aquellos que mueren quizá en su inocencia. Aunque el tema no es ese exactamente el que queremos tratar, sí tenemos que ser conscientes de lo que dijo el Señor Jesucristo en medio de esta situación. Tenemos que entender el contexto y lo que está pasando, y en ese momento el Señor está rodeado de una multitud y las personas quieren venir a Él. Algunos trajeron unos niños para que los tocase, para que les diera una señal de ánimo. Era una costumbre judía que un maestro judío o un rabino específicamente, él tocaba a los niños y esto era como una sensación o una situación de aprobación. Para los niños era emocionante ver que el mismo Señor Jesucristo les estuviera tocando, les pudiera poner la mano sobre ellos. Aunque sus discípulos no compartieron esta idea y no quisieron molestar al Señor, el Señor respondió con esa frase tan conocida y que tanto debemos nosotros también practicarla, donde dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que en esta afirmación encontramos algo muy importante. El Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos que no deben impedir que los niños vengan a Él, que hay que dejar que los niños vayan a Jesús y que no se lo deben impedir, sino por el contrario, que de ellos es el reino de los cielos. Quizá lo que podemos entender para aplicar hoy en día es que realmente los niños sí tienen una conciencia de que existe Dios. ¿Sabe usted que es muy fácil poder hablarle a un niño de Dios? Si usted le quiere hablar a una persona que ha vivido alejada de Dios y que ya está en una edad madura, sabe que va a ser muy difícil, pero no imposible obviamente, pero va a ser difícil que esta persona escuche atentamente la enseñanza en cuanto a Dios, en cuanto al reino de Dios, en cuanto al arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero sabe que cuando le hablamos a un niño en cuanto a esto, un niño por lo general tiene el corazón dispuesto para escuchar de Dios, tiene el corazón dispuesto para creer en Dios. Y un niño por lo general tiene su mente, corazón y vida dispuesta para seguir al Señor. Gracias a Dios que hoy en día se realizan muchos ministerios con niños y lastimosamente a veces llegamos incluso a menospreciar ese trabajo que se hace con los niños, un trabajo tan importante y un trabajo en el cual muchas personas están sembrando la palabra de Dios en el corazón de los niños, niños que a su vez que han creído en el Señor son transformados y posiblemente impactan aún sus familias. Creo que uno de los ejemplos que tenemos muy antiguos, esta misionera inglesa, Amy Carmichael, que estuvo en la India y ella desarrolló allí un gran ministerio enseñando a niñas y a mujeres. Pero algo muy curioso es que su ministerio en un punto se enfocó totalmente en las niñas pequeñas, y fue transformada la vida de muchas de estas niñas. Muchas mujeres y muchos hogares se convirtieron a Cristo por el trabajo que esta mujer realizó entre las niñas. Así que tenemos que entender
que por un lado debemos aprender que los niños son un buen terreno para sembrar la palabra de Dios. Tenemos que preguntarnos qué tanto le estamos enseñando a nuestros niños la palabra de Dios. También tenemos que preguntarnos de quién es la responsabilidad de enseñarle a los niños de la palabra de Dios. Lastimosamente a veces pensamos que la responsabilidad es de la iglesia únicamente y a veces queremos que sea la iglesia la que se encargue de enseñarle a los niños, pero en tiempos como estos que estamos pasando, donde nuestros niños no han podido asistir a la iglesia y donde se han perdido de muchas escuelas dominicales y de muchas enseñanzas, aunque gracias a Dios han podido aún recibir la palabra, entonces tenemos que preguntarnos quién está enseñándole a nuestros niños. La responsabilidad primaria es de nosotros los padres. Somos los padres los encargados de llevar a los niños a los pies de Cristo, de llevar a los niños a la enseñanza bíblica, de llevar a los niños a que entiendan lo que Dios enseña por medio de su palabra. Así que el Señor Jesús está diciendo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Lastimosamente, a veces somos nosotros mismos los padres los que les impedimos a los niños llegar a los pies del Señor. Cuando no les enseñamos la palabra, cuando no le damos importancia a que ellos conozcan a Dios y cuando quizá les permitimos que tengan muchas más actividades seculares que las actividades bíblicas. Bien, una frase conocida que dijo, si tú no te encargas de enseñarle a tus hijos de Dios, el mundo se encargará a que se aparten de él. El mundo bombardea a nuestros hijos, pero somos nosotros los que tenemos que encargarnos de llevar a nuestros hijos con la enseñanza bíblica. Tienes un hijo, un nieto, un sobrino, y tienes tú la capacidad de enseñarle la palabra de Dios. Pues no dudes en hacerlo, porque el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Sirves en un ministerio para niños o trabajas o apoyas de alguna manera? ¡Qué bendición! Porque esto es una gran semilla que se siembra en un pequeño corazón, pero que con la ayuda de Dios seguramente dará un gran fruto. Pero volviendo a nuestro texto y tratando de entender un poco más lo que pasó allí, el Señor Jesucristo le dijo entonces a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que el Señor también afirma que de los niños es el reino de Dios. Y luego da una afirmación aún mucho más fuerte en el versículo 17, donde dijo el Señor Jesús, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ante eso, quiero que nos preguntemos algunas cosas. ¿Cómo es la mente, el corazón de un niño cuando está frente al Señor? ¿O a qué se refirió el Señor Jesús cuando dijo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él? Y creo que algunas cosas que tenemos que entender y conocer de los niños es que los niños son muy conocidos, bueno, valga la redundancia, por su inocencia. Justamente la palabra que se usó allí en el original para estos niños es una palabra que se usaba para niños pequeños, niños que estaban entre los 3, 5, 6 y 7 años máximo. Eran unos niños que nosotros los vemos con ternura y básicamente esa palabra encierra esa inocencia o ternura de los niños. El que no recibe el reino de los cielos como un niño no entrará en él. Así que el Señor lo que quiere enfatizar seguramente es que los seres humanos tenemos que acercarnos a Él con un corazón de niño. ¿Y cómo sería tener un corazón de niño? Bueno, como acabamos de decir, primeramente en la inocencia. Es imposible que seres humanos, vividos, adultos como nosotros, podamos llegar a tener algo de inocencia en nuestro corazón cuando hemos vivido en un mundo tan lleno de pecado y cuando seguramente hemos pasado por tantas circunstancias. Pero el Señor dice que el que no recibe el reino de Dios de esa manera. Así que yo tengo que entender que el Señor me llama a ser inocente. Y la única manera de ser inocente delante de Él es justamente entendiendo mi posición y creyendo lo que Él dice. Un niño no solamente es inocente porque no conoce mucha maldad, sino un niño es inocente en sus pensamientos y hay algo que lo lleva a esa inocencia y quizá es algo que el Señor Jesucristo quiso recalcar mucho acá. Porque un segundo aspecto que tienen los niños es la dependencia. ¿Se ha dado cuenta los niños cómo son de dependientes? Un niño pequeño, un niño de quizá 2, 3, 4, 5 años, es un niño que depende prácticamente de sus papás. Este niño no se puede valer por sí mismo. Este niño no puede alimentarse por sí mismo. Este niño no puede obtener un recurso por sí mismo para sobrevivir. Así que estos niños tienen una dependencia total de sus padres. Así que el que no se acerca al reino de Dios con esa dependencia,
seguramente no puede entrar en él. Nosotros tenemos que como niños no solo tener esa inocencia, sino tener también esa dependencia delante de Dios. Tenemos que tener esa dependencia por nuestro Padre. Tenemos que entender que dependemos totalmente de Él. A veces, como seres humanos, nos creemos tan independientes, pero justamente esa es la barrera que a veces ponemos para acercarnos al Señor. El Señor nos dice que vengamos como niños, que vengamos con esa dependencia, entendiendo que solo Dios está por encima de todas las cosas, que solo Dios es el que nos sustenta, que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y así como un niño mira con asombro, admiración y con grandeza a su Padre, también nosotros debemos mirar así a nuestro Dios, entendiendo nuestra fragilidad, que ese es otro punto que tienen los niños. ¿Se ha dado cuenta el niño cómo se siente de frágil? ¿Se ha dado cuenta que el niño ve a su padre como esa persona o a su madre que lo puede ayudar? Un niño de esa edad, un niño pequeño, siempre ve en sus padres ese aspecto que lo cubre, que lo guarda y que le ayuda. Él cuando está asustado corre a buscar a sus papás. Él cuando quiere decirle algo a sus amiguitos o impresionarlos con algo, va a decírselo a sus padres. De esa manera, nosotros tenemos que aprender a ver a nuestro Dios como ese ser todopoderoso. Él debe ser nuestro Padre y verlo de esa manera como un niño lo ve. Y en último lugar, sabe que un niño de esa edad, y generalmente es la cultura judía, y en los tiempos que estamos hablando, cuando se escribió este texto, los niños son o eran muy obedientes. Y quizá digo eran porque hoy en día sí que vemos circunstancias diferentes. Sí que vemos niños malcriados. Ahora, los niños siempre han sido con su naturaleza rebelde, la Biblia no lo enseña. Pero hoy en día vemos que esto está mucho más abiertamente. Pero lo que quiero que entendamos es que un niño, en el cuadro general, y un niño de esa edad es obediente a sus padres. Un niño de esa edad aún no ha llegado a esa rebeldía. La Biblia nos dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho y usa una palabra en hebreo muy diferente a la que se usa aquí como niño. Por lo general, un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años es obediente a sus padres, por lo general. Y también esa obediencia debe estar en nosotros para acercarnos al Señor. El Señor dijo entonces, todo aquel que recibe el reino o que no recibe el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Querido amigo que me escucha, yo le invito a que reciba el reino de Dios, a que reciba el regalo de la salvación como un niño, a que se pueda acercar a Dios con humildad, con la humildad que un niño tiene, a que se pueda acercar a Dios con dependencia, entendiendo que dependemos totalmente de Dios, que por más que tengamos o que podamos hacer, no podemos hacer nada porque Dios está sobre todas las cosas. Que nos acerquemos a Dios viéndolo a Él como el Padre poderoso que nos puede ayudar en todo momento. Y que nos acerquemos a Dios entendiendo y queriendo ser obedientes. Y en lo primero que debemos obedecer es al llamado que Él nos hace para creer en Él. ¿Ya creyó en Él como su Señor y Salvador? ¿Ya derramó su corazón delante de Él? Pues yo le invito en este día a que usted crea en el Señor Jesucristo, a que se acerque a Él como un niño y a que reciba el regalo de salvación que Él ha ofrecido. Creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador definitivamente es el llamado que el Padre nos hace para que nos acerquemos como niños y obedezcamos recibiendo ese gran regalo de salvación. Creer en el Señor Jesús, quien murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, y por quien ahora tenemos esa salvación y esa esperanza de vida eterna, quien puede transformar nuestra vida y está dispuesto a cambiarla solamente porque creemos en Él, porque Él hizo todo para salvarnos. Así que yo le invito en esta mañana a que disponga su corazón, si aún no lo ha hecho, y ponga su vida a los pies del Señor. Y si usted ya es un hijo de Dios, no pierda entonces esa manera de acercarse siempre y cada día a Dios en esa humildad, sencillez, fragilidad, dependencia y obediencia al Padre Celestial. Terminemos en una oración. Dios mío, gracias porque tú nos bendices, porque tú nos cuidas, porque tú eres nuestro Padre, porque podemos acercarnos a ti entendiendo que tú eres el Dios Todopoderoso y al mismo tiempo, cuando hemos creído en ti, eres nuestro Padre. Señor, ayúdanos a tener ese corazón de niños para acercarnos a ti y reconocer tu grandeza. Agradecemos tu palabra y en Cristo Jesús oramos. Amén.